Libros del lado derecho y del lado izquierdo de Carlos Castaneda. La obra escrita de Carlos Castaneda describe un mundo con actitudes de vida poco convencionales, pero que son coherentes y tienen justificación. Quien lea a Carlos Castaneda deberá hacerlo con la tolerancia de querer aprender algo diferente. El fin de estas enseñanzas es lograr la libertad total, y solo se logra si se está dispuesto a seguir el camino del guerrero. También es importante mencionar que Carlos no busca convencer a nadie ni quedar bien, solo transmite lo que le enseñaron, que a diferencia de las religiones o sectas, no ambiciona cambiar al mundo ni desea hacer una congregación. La obra literaria de Castaneda solo es para las personas que quieren conocimiento. A través de sus libros da a conocer la existencia de Don Juan Matus y su grupo, un brujo yaqui que lo conduce a modificar su visión de la vida. Se lo presentó un amigo antropólogo en una estación de autobuses. A partir de este encuentro, él se convierte en un aprendiz de brujo. Don Juan era el nahual de un grupo de brujos, el último de un linaje de videntes toltecas. La obra de Carlos Castaneda. Sus libros, que empezaron a publicarse en 1968, son narrados en primera persona usando el método periodístico, con la descripción completa de las enseñanzas que le impartió Don Juan Matus. Carlos escribió todos sus libros en inglés y también se encargó de las correcciones cuando sus libros fueron traducidos al español. Su obra escrita ya forma parte de los clásicos que abordan sobre temas místicos y que fueron base para la nueva era. Castaneda en sus libros nos da a entender cómo era el mundo tolteca explicado por Don Juan Matus, heredero de un conocimiento antiguo. Eso le da fuerza a su trabajo. Su obra consta de 13 publicaciones, de los cuales nosotros, los del canal, lo hemos clasificado en 3 grupos, a diferencia de otros trabajos en internet que los han agrupado en 3 etapas, y se debe a que, según nuestro criterio, Carlos Castaneda no escribió sus libros en un orden cronológico intencional para el lado derecho y para el lado izquierdo. Primer grupo. Corresponde a las enseñanzas del lado derecho. En esta etapa, Castaneda relata sus experiencias y su aprendizaje que le dio Don Juan, su maestro, junto con otro brujo llamado Genaro, su benefactor. En esta realidad o atención, es decir, estos acontecimientos fueron totalmente presenciales, aunque si ahondamos más en esto, saldrían otras sorpresas. Estos hechos fueron anotados a la manera de diario en sus apuntes, lo que se entiende como el camino del guerrero del lado derecho, que es lo que se percibe en esta realidad o en la primera atención. Esta etapa termina con la partida de Don Juan de esta realidad para nunca más volverlo a ver. Todo empezó casualmente, por así decirlo, en una investigación antropológica en la Universidad de UCLA. Carlos Castaneda se convirtió sin desearlo en aprendiz de brujo. Este hecho le quitó veracidad como antropólogo, pero su visión personal sobre la vida fue modificada.
Prácticamente su narrativa es novelesca, con una ordenación cronológica considerada como puntual. Es importante recalcar que los 5 libros del lado derecho que a continuación damos a conocer, su numeración se basa en la recomendación para su lectura. 1. El lado activo del infinito, publicado en 1998. Castaneda nos presenta una clara revisión de su propio proceso personal, su camino de guerrero que le permitió acceder a esa fuente de pensamiento trascendente y prepararse para entrar en esa región del conocimiento que los brujos llaman el lado activo del infinito. Es caminar junto con Castaneda el mismo sendero que recorrió guiado por Don Juan. Nos abre la mente a todas esas percepciones que nos hemos negado desde nuestra limitada cultura. Nota importante: es indispensable iniciar con este libro porque Carlos Castaneda lo escribe casi 40 años después de haber conocido a Don Juan Matus. Es un gran logro de sus recapitulaciones de los eventos vividos con su nahual. De cierta manera corrige sus malas interpretaciones que tuvo al principio en sus inicios como guerrero tolteca. Poca gente sabe que primero se debe leer este libro para saber qué significa el camino del guerrero. 2. Las enseñanzas de Don Juan, una forma yaqui de conocimiento, publicado en 1968. Narra lo que ocurre del verano de 1960 a octubre de 1965. Este trabajo escrito también le sirvió para obtener el título de antropólogo. Describe su encuentro con un chamán yaqui que es Don Juan Matus y que tiene conocimiento sobre plantas medicinales. Carlos es estudiante de antropología, pero su visión de la realidad comienza a modificarse al adentrarse en el conocimiento de la cultura yaqui. Castaneda describe la acción del peyote, a quien llamaba mezcalito. Según Don Juan, se trata de un protector. A la hierba del diablo, planta del género datura, que según Don Juan es un aliado que da poder, y al humito, hongo del género psilocibe, que es un maestro ya que lleva a la persona que lo utiliza a estados de aprendizaje en la conciencia acrecentada. Nota importante: no es recomendable su lectura a las personas que no tengan suficiente información sobre el camino del guerrero, ya que pueden caer en malas interpretaciones sobre el uso de estas plantas y hongos, creer en la idea de que solo se trata de alucinaciones por el uso de las especies, o en el peor de los casos, justificar erróneamente el uso de estos alucinógenos para alcanzar la libertad. 3. Una realidad aparte. Conversaciones adicionales con Don Juan, publicado en 1971. Narra los eventos de abril de 1968 a octubre de 1970. Después de estar un tiempo alejado de Don Juan, pues sucumbió al miedo, decide regresar y retomar sus enseñanzas con el brujo yaqui.
Nuevamente se utilizan los atributos del peyote, la hierba del diablo y el humito para experimentar estados de conciencia acrecentada. Nota importante: este libro debe ser leído por gente que ya tenga información sobre el camino del guerrero. 4. Viaje a Ixtlán. Las lecciones de Don Juan, de 1973. Trabajo escrito con el cual obtuvo su doctorado Castaneda. Escribe lo que pasó del verano de 1960 a mayo de 1971. Este libro es importante porque aclara que no es necesario el uso de alucinógenos para alcanzar otras realidades. Nota importante: para muchos es el mejor libro de Carlos Castaneda. Y el último libro del lado derecho, el quinto, Relatos de Poder, de 1975. Expone lo que sucede del otoño de 1971 al último encuentro con Don Juan Matus en 1973. Detalla el proceso de cómo Don Juan exhorta a Carlos a ser el heredero de su linaje y dar el salto a lo desconocido. En este libro se separan los caminos de Carlos, Don Genaro y Don Juan. Comienzan el viaje definitivo. En su calidad de nuevo nahual, Castaneda tuvo la libertad de encontrar a sus propios discípulos. Aquí pone fin a sus escritos a la manera de diario y finaliza su primera etapa de su trabajo escrito, para muchos, que corresponde al lado derecho. Nota importante: el propio Don Juan expone que no todo el mundo necesita las plantas de poder, pero que indujo a Carlos a utilizarlos debido a su dureza mental. El segundo grupo corresponde a los siguientes 5 libros que escribió Carlos Castaneda y que son catalogados como la enseñanza de la parte izquierda. Es la etapa más mística de Carlos y su linaje de brujos. Las enseñanzas del lado izquierdo se refieren a un estado acrecentado de conciencia, donde en este caso Don Juan deposita las enseñanzas más relevantes de la brujería a los integrantes de su linaje. Desafortunadamente, en un estado normal no se recuerdan. La tarea de Carlos junto con su grupo es recuperar esas enseñanzas que recibieron de Don Juan cuando él estuvo con ellos y así emprender juntos el viaje definitivo. Otra manera de explicar al lado izquierdo es referirse al manejo de otras realidades en donde quedó almacenado recuerdos o memoria y que el ser humano ha olvidado. Las personas olvidan fácilmente las situaciones cotidianas que viven, por ejemplo, los que estudian en las aulas en una escuela o universidad. Al día siguiente ya olvidaron las clases de días pasados, solo algunos lo llegan a recordar por cualidades excepcionales. Por eso existen los exámenes, nos obligan a recordar. Entonces recurrimos a los apuntes, pero todo apunte está limitado. Don Juan solo es mencionado como partes de recuerdos porque ya había emprendido su viaje definitivo y Carlos debía seguir esto solo al frente de su propio grupo de brujos. Por eso su tarea era recuperar las enseñanzas que había recibido por Don Juan en lado izquierdo. Nota importante: estos libros deben ser leídos con atención
porque no se sabe si Carlos escribe sobre un estado ordinario o de ensoñación. Ensoñar es tener conciencia de estar soñando durante el sueño. Nota importante: estos libros aumentan el deseo de viajar con la imaginación, de ensoñar, de vivir situaciones imposibles, a descubrir enseñanzas milenarias escondidas del mundo tolteca. Estas enseñanzas se enfocan en la regla del nahual, el acecho, el ensueño y el intento. Los libros del lado izquierdo son los siguientes. 6. El segundo anillo de poder, de 1977. Carlos se reencuentra con sus compañeros aprendices después del último encuentro con Don Juan Matus y su salto al abismo. Carlos describe su experiencia de iniciar su camino solo, sin la presencia de Don Juan, y de cómo se genera la estructura de su propio grupo, presente ahora en todas las obras de estas etapas. También se narra la conflictiva relación de Carlos con el grupo de aprendices. Importante: inicia Carlos el manejo de la ensoñación sin la ayuda de Don Juan. 7. El don del águila, 1981. Carlos busca ayuda en sus compañeros aprendices, pero sobre todo en la gorda, para recuperar enseñanzas de su lado izquierdo. Describe su peregrinaje por el conocimiento y maestría en el arte nahual. En esta obra, Carlos profundiza el conocimiento en el mundo de los sueños para conquistar la libertad. También hay cambios de ambiente. Ahora se recuerda a Don Juan cuando enseñaba a sus alumnos en una confortable y amplia casa del centro de México. 8. El fuego interno, 1984. Las enseñanzas de Don Juan para la segunda tensión hasta el último encuentro. Para los conocedores es el mejor libro de Castaneda. En él mismo narra los conocimientos que sobrepasan lo antropológico y metafísico, permiten abrir una nueva correlación con el mundo. 9. El conocimiento silencioso, de 1987. Existe un conocimiento que solo se manifiesta si la persona permanece en silencio mental, y que fue impartido por el oscuro Don Juan Matus. Nota importante: la enseñanza tolteca nos dice que el conocimiento silencioso abarca más que la razón y nos hace dar pasos agigantados en el camino del conocimiento. Nota importante: la enseñanza tolteca nos dice que el conocimiento silencioso abarca más que la razón y nos hace dar pasos agigantados en el camino del conocimiento. 10. El arte de ensoñar, 1993. Los actos que llevan a la maestría de percibir otros mundos durante los sueños, y que de esas acciones se obtienen conocimientos milenarios. De eso se encarga la ensoñación. Tercer grupo. Se refiere a los últimos libros, y en ellos se manejan las técnicas para lograr recordar, tomando en cuenta que es fácil olvidar los sucesos en nuestras vidas, y más aún si se vive la experiencia que experimentó Carlos cuando hizo el salto al abismo, ya que se pierde memoria y es su deber como guerrero recuperarla. En estos libros se aborda la importancia de la recapitulación y prácticas de ejercicios conocidos como tangrensidad. En estos libros se aborda la importancia de la recapitulación y la práctica de ejercicios
conocido como Tansegridad. 11. El silencio interno, 1996, conocido igualmente con el nombre de El Libro Púrpura, que solo fue distribuido en los sitios de estudio de Tansegridad. Expone cómo deben ser los pases mágicos como método para reorganizar la propia energía y como una alternativa para amplificar la percepción. Fue aprendida por los brujos de la antigüedad en la segunda atención. 12. Pases mágicos, 1999. La sabiduría práctica de los chamanes del México antiguo. Los videntes descubrieron la configuración de movimientos corporales en sus ensueños y los llamaron pases mágicos. Son movimientos realizados por ciertas partes del cuerpo para aumentar la percepción. 13. La Rueda del Tiempo, publicado en el año 2000. De los primeros 8 libros, Carlos Castaneda elige citas que considera importantes para el camino del guerrero. Para terminar este catálogo de libros, es importante hacer notar que solo es el orden de libros para el lado derecho y el lado izquierdo, pero no es el orden definitivo, ya que, según para nosotros, aquellos que son expertos del tema no se han dado cuenta que Carlos Castaneda escribió estos libros usando brujería y por lo tanto tienen una sucesión escondida para leerse. Muchos creen que se deben leer siguiendo la cronología de las publicaciones de sus libros, pero eso podría conducir a una mala interpretación sobre el camino del guerrero. En un video siguiente hablaremos sobre el orden en que según nosotros se deben leer los libros.